Bueno, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a este primer encuentro sincrónico de nuestro curso de recursos educativos digitales. En la noche de hoy vamos a revisar todos los aspectos generales del curso y vamos a revisar de manera detallada cada uno de los pasos del entregable número uno. Primero que todo, permítanme, me presento. Mi nombre es Eduardo Méndez Bonilla. Soy administrador de empresas con un posgrado en docencia universitaria, diplomado en TIC, nuevas tecnologías, formador de formadores, profesor de educación superior hace 24 años, de los cuales los últimos 17 años he sido profesor e instructor virtual. He trabajado en 5 universidades de índole nacional. He sido instructor SENA, he trabajado con la ESAP, bueno, entre otros. En esta oportunidad la universidad me da el gusto, el placer de acompañarlos en este proceso de aprendizaje que espero sea muy enriquecedor para todos. Les voy a compartir pantalla, les agradezco mientras les comparto pantalla mantener sus micrófonos cerrados, no escribirme por el chat. Si tienen alguna pregunta, por favor les agradezco la tengan pues por ahí escrita o pendiente y en el momento en que dé yo el espacio para realizar las preguntas, por favor me alzan la mano y les voy dando la palabra en ese orden. Entonces regálenme un segundo, ya les voy a compartir pantalla. Bueno, ya estamos aquí en nuestro curso. Creo que ya están viendo mi pantalla. Quiero arrancar primero con estas dos imágenes. Esta primera dice: cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sea amable siempre. Es una imagen que empecé a usar después de la pandemia, porque pues creo que es muy significativa y tiene mucho que ver con aquello de la empatía, la cual cada vez se ha ido perdiendo mucho más. Y esta otra, una frase de Sócrates, perdón: solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber e ignora incluso su propia ignorancia. Me parece muy interesante y sobre todo porque algunos seres humanos nos disgustamos bastante cuando nos dicen ignorantes. Y yo considero que todos somos ignorantes en algún campo o en alguna temática. Entonces es algo que es importante también ir teniendo en cuenta. En ese orden de ideas, pues estamos aquí en nuestro curso en el día 1, recordándoles que este curso dio inicio el pasado lunes 23 de septiembre y que por agenda de avance de aprendizaje es un curso de 77 días que va a finalizar por allá el 8 de diciembre. Ya estamos hablando de Día de Velitas. Entonces, bueno, por ahí para esa época estaremos cerrando nuestro curso. Recuerden que siempre que hablamos de días en nuestro curso, hablamos de días de la agenda de avance de aprendizaje, la cual pues vamos a estar recorriendo por el espacio en el cual se presentan eh, esos días de agenda de avance de aprendizaje del 1 al 77. Hablemos un momento del sistema que parece que se nos quiere poner un poco lentos, o lento más bien. Bueno, en el día 1 es importante tener en cuenta alguna información como la identificación del curso. Primero que todo, el nombre del programa: especialización en aplicación de TIC para la enseñanza. El nombre del curso: recursos educativos digitales, los créditos 4, las horas de trabajo 192, horas semanales de formación 11, horas de trabajo semanales 17.4 y total de días de trabajo 77 días. La competencia: elabora recursos educativos digitales para facilitar procesos educativos innovadores mediante la aplicación de estándares. Cursos que comparten la misma competencia: recursos educativos digitales y diseño y construcción de red. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Por qué?
porque es muy importante que ustedes fortalezcan mucho esos conceptos que se van a trabajar dentro de este curso, para que cuando lleguen al curso de diseño y construcción de red y al curso de evaluación de recursos educativos digitales, tengan muy claros esos conceptos y sea mucho más fácil para ustedes abordar esas temáticas de esos dos cursos. Entonces, los invito a que lo tengamos muy en cuenta. Y desde los elementos de competencia, desde las tres dimensiones, el saber, ser y el hacer, desde el saber, vincula recursos educativos digitales con la enseñanza y el aprendizaje. Desde el ser, argumenta los límites y posibilidades de los recursos educativos digitales y desde el hacer, adapta recursos educativos digitales a los estándares. Aquí empezamos a hablar de estándares y es importante tenerlos muy en cuenta porque los recursos educativos digitales tienen unos estándares muy precisos de empaquetamiento, de licenciamiento, de usabilidad, de, de portabilidad, bueno, entre otros. Que hay un mensaje de inicio que espero que ya lo hayan ustedes leído y revisado. En cuanto a los entregables, este es un curso que maneja tres entregables en tres cortes. Un primer corte del 20% con duración de 3 semanas, del día 1 al día 21. Un segundo corte del 20% con duración de 3 semanas, del 22 al 43. Y un tercer corte con un valor del 60%. Aquí habla de duración de 5 semanas, pero en realidad son 4. ¿Por qué? Porque 5 es hasta la fecha final del curso y la entrega, el día máximo de entrega de ese último entregable del corte 2 es el día 67. Entonces, en realidad no alcanzan a ser las 5 semanas. Esto es importante irlo teniendo en cuenta. Hay una descripción de los entregables, del entregable 1, 2 y 3 como tal, desde cada una de las dimensiones del saber, del ser y del hacer, y la descripción de los entregables como tal. Y en ese primer día yo les envío una información, les ofrezco una disculpa, les pido que me disculpen y les ofrezco una excusa más bien. ¿Por qué? Porque desafortunadamente pues el día lunes que estaba trabajando este alistamiento, pues la plataforma me presentó algunos inconvenientes y envié este cronograma y quedó copiado 3 o 4 veces. Pero bueno, son, digámoslo así, inconvenientes que se pueden presentar en el manejo de estas herramientas. Pero en este primer día que les envié una bienvenida con copia al correo institucional, es muy importante que ustedes tengan habilitado su correo institucional. Recuerden que para habilitar el correo institucional a ustedes les enviaron una información a su correo personal. Busquen esa información, ahí hay unas indicaciones, un usuario y una contraseña y habiliten ese correo institucional que es muy importante porque ahí se envía mucha información. Cabe recordar que nosotros como profesores ya no manejamos información personal de los estudiantes. ¿Qué quiero decir? Ya no tenemos acceso a los correos personales ni al número telefónico, al número del celular. Antes nos compartían esa información, entonces uno pues copiaba al correo institucional y al correo personal y bueno, y ahí podíamos, digámoslo así, manejar eso, pero después de unos inconvenientes que se presentaron, esa información no volvió a ser de dominio nuestro, entonces es importante que ustedes habiliten su correo institucional, revisen la información y hagan su respectiva validación y habilitación de su correo institucional. Si tienen algún inconveniente, comuníquense con la universidad o en algún caso comuníquense conmigo y yo los puedo redireccionar o dar alguna información adicional. Les envié este cronograma que como les digo es un cronograma que me quedó pues copiado 3 o 4 veces. Nuevamente ofrezco las excusas del caso, pero pues no fue, digámoslo así, directamente culpa mía, pues, el sistema me lo duplicó y bueno. Lo mismo me iba sucediendo con el cronograma de actividades y sincrónicos, el cual pues este enlace no está habilitado, no quedó habilitado. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. El enlace habilitado es este.
En ese enlace hay una programación de los encuentros sincrónicos que es susceptible a cambios. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, como sucedió hoy, el encuentro sincrónico del día de hoy estaba programado en ese documento para las 7 de la noche, pero por cuestiones ajenas a mi voluntad me tocó correrlo media hora por otro compromiso que salió a última hora. Entonces, por ese hecho, yo digo que es susceptible a cambios. Eso no quiere decir que pues no se intente cumplir con esa agenda, pero si se hace un cambio, pues es de correrlo en hora o de un día para otro, porque también a veces suele suceder que se presenta un evento institucional, entonces ese día no se puede hacer, o se cruza con otro encuentro sincrónico del otro curso, entonces pues uno de los dos tiene que modificar su horario y su fecha. Entonces todo eso, por eso digo que es susceptible de cambios, para que por favor lo tengamos en cuenta. En el día 2, en el día 2 también les envié alguna información, entre ella creo que también alguna me quedó duplicada. Bueno, sí, aquí. Entre ellas, primero los derechos de autor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, mis queridos estudiantes. Cuando utilicemos contenidos que no sean propios, debemos citar y referenciar de manera correcta. Recuerden que nosotros tenemos un programa antiplagio, el cual pasamos a cada uno de los documentos que ustedes presentan y él nos va a mostrar el porcentaje de similitud. Recuerden que una cosa es similitud y otra cosa es plagio. Nosotros hablamos inicialmente de similitud. Ya después, dependiendo de la situación, se habla de plagio. ¿Qué se hace? Pues se hace una recomendación de cambiar, de modificar, de estructurar distinto el documento, de parafrasear de manera tal de que evitemos este tipo de inconvenientes. Y si utilizamos contenidos que no son nuestros, debemos citarlos y referenciarlos de manera correcta. El comunicado y el formato de novedades son dos documentos importantes. El comunicado de estudiantes, pues yo creo que ustedes ya lo conocen, es un comunicado en el cual les habla a ustedes de su rol, de su papel dentro de la dinámica de CBUs como estudiantes, responsabilidades, deberes, derechos, etcétera, y todo ese rol que se tiene como estudiante. Y el formato de novedades es porque ninguno de nosotros está exento que se pueda presentar algún tipo de inconveniente de novedad y necesitemos reportarla. Entonces, pues en ese orden de ideas es importante también tenerlo muy en cuenta. Y por último, el entregable número 1, hablé del entregable rápidamente, les envié una información básica, este también con copia al correo institucional, lo mismo que el de bienvenida, pero recuerden que los que no tengan acceso todavía al correo institucional no lo hayan habilitado, espero que lo hagan, tendrán que estar mucho más pendientes del tablero de anotaciones como tal. Bueno, y el día de ayer les compartí la invitación a este encuentro, ¿sí? Claramente, pues la fecha, la hora y el enlace al encuentro. Este llega directamente también al correo institucional en el momento en que se crean Teams, pero vuelvo y repito, si no tenemos habilitado el correo, pues no lo vamos a poder visualizar desde allí. Cabe mencionar que cada vez que vayamos a tener un encuentro, pues yo hago el mismo procedimiento, les coloco la fecha, les coloco la hora. Si espero y aspiro que pueda ser la hora que tenemos establecida en el cronograma, pero si no, pues ustedes claramente van a tener la fecha y la hora en ese mensaje que les envía al tablero de anotaciones y al correo institucional, y lo estoy enviando 1 o 2 días antes para que pues ustedes lo tengan presente y se puedan programar al mismo. Ya entonces vamos a revisar todo lo referente a nuestro primer entregable. Primero que todo, pues recordando que este es un entregable de 21 días, el cual finaliza el próximo 13 de octubre. Recuerden que cuando hablamos de 21 días, estamos hablando de los días de la agenda de avance de aprendizaje, no los días calendario. ¿Por qué hago la salvedad? Porque me ha pasado que
Profe, yo le envié la actividad y usted me dijo que se la había entregado fuera de tiempo. Claro, ya no la puedo calificar porque ya me cerraron el centro de calificaciones. Pero ¿por qué decir hasta el día 21? No, hasta el día 21 de la agenda de avance de aprendizaje. En el cronograma el día 13 de octubre. Entonces, por favor, tengámoslo muy presente. Esto para evitar algún inconveniente. Bueno, entonces dentro de las instrucciones generales tenemos pues un mapa conceptual, video de bienvenida, un video de presentación y los eventos académicos. Hablando de eventos académicos, ustedes en el fondo de mi pantalla ven uno de ellos, es Sala de Experiencias Digitales CET 2024 versión 2. Hablamos de versión 2 porque cada año se hace dos versiones. Hicimos la versión del primer semestre, esta es la del segundo semestre. Este es nuestro tercer año, yo soy el director de ese evento. Es un evento creado para los estudiantes de la especialización, 100% virtual, 100% gratuito. Es un evento en el cual se busca que los estudiantes participen exponiendo, presentando algún producto digital que hayan desarrollado como experiencia para la educación y nos cuenten cómo fue esa experiencia en la creación y en la puesta en práctica de ese producto digital. Ya prácticamente pues tenemos todo listo porque ya nos quedan menos de 15 días para el evento. Tengo por ahí todavía 1 o 2 cupos para participar. Si alguno se anima, pues con mucho gusto se comunica conmigo y miramos si todavía podemos hacerlo. Participar en el foro Punto de Encuentro. El foro está habilitado. Recuerden que es un foro en el cual simplemente la idea es entrar, presentarnos, interactuar con compañeros del grupo, con el profesor, despejar preguntas, despejar dudas, ¿cierto? Pero algo muy informal. La rúbrica del curso, que es importante que la conozcan, el glosario, el curso virtual portable y la rúbrica de cada corte. Y las normas APA versión vigente, si no las tenemos claras, si no las conocemos muy, digámoslo así, puntualmente, debemos revisarlas y repasarlas, sobre todo para todo lo que tiene que ver con citar y referenciar. Ahora sí vamos a mirar el entregable 1 llamado documento escrito, aporte de los RED en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este es un entregable que es de 5 pasos. En el primer paso nos dice, esta actividad precisará el concepto de red, enseñanza y aprendizaje y describirá sus características y explicará las posibilidades de uso dentro del proceso educativo. Para ello, realice la siguiente secuencia. Revise el material disponible en el aula virtual a través de la agenda de avance de aprendizaje y profundice en la definición, evaluación, clasificación, componentes, características, yo diría estándares y demás aspectos relacionados con los recursos educativos digitales. Recuerden, consultemos la definición para que apropiemos un buen concepto. Hay varias definiciones, todas son, pues tienen que ser muy parecidas, pero obviamente lo que se busca es que puedan ustedes apropiar un buen concepto sobre recursos educativos digitales. Compare esta información con la realidad en su entorno profesional para evidenciar en el documento los aspectos solicitados en la actividad. Ese concepto general de recursos educativos digitales se está manejando en muchos momentos, en muchos sitios de una manera errónea. Ese concepto que se está apropiando de recurso educativo digital está sucediendo lo mismo que sucedió hace algunos años, bueno, ya bastante, yo diría como unos 15 o más, con el concepto de objeto virtual de aprendizaje, en el cual generalizábamos todo como un objeto virtual de aprendizaje hasta que tocó empezar a enmarcar y a definir correctamente los objetos virtuales de aprendizaje. En este caso, tenemos que tener claro los recursos educativos digitales. El paso 4 dice, lea los siguientes documentos: síntesis de estudio de tendencias innovadoras en recursos educativos digitales a nivel mundial,
Principios básicos para una ruta de formación en la cualificación de los docentes en el diseño y aplicación de recursos educativos digitales. Recursos educativos digitales, conceptos básicos. Recursos educativos digitales para el aprendizaje de los estudiantes en cátedra UNADISTA. Libro electrónico multimedial, recursos educativos digitales. Dice en el capítulo 1, fundamentación, recursos educativos digitales. El capítulo 2, repositorios. Es muy importante que también empecemos a trabajar esa definición y a tener claro ese concepto de repositorio. ¿Por qué? Porque es algo que ustedes van a trabajar mucho en el curso de... Tenemos un micrófono abierto, por favor lo cerramos, muchas gracias. En el curso de evaluación de recursos educativos digitales y en el curso de diseño y construcción de recursos educativos digitales. Entonces es importante que lo tengamos claro. Y el capítulo 3 que nos habla de los estándares de los recursos educativos digitales. Y el libro electrónico multimedial, gestión de procesos de diseño y desarrollo de programas educativos en línea, donde nos habla de manera general de los lineamientos para la construcción de cursos en ambientes virtuales de aprendizaje y los objetos virtuales de aprendizaje. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que podamos identificar claramente cada una de esas definiciones y podamos apropiar correctamente los conceptos de cada uno de esos términos: recurso educativo digital, entorno virtual de aprendizaje o ambiente virtual de aprendizaje, que es lo mismo, los famosos EVA o ABA o los LMS, y los objetos virtuales de aprendizaje, los OVA. Aquí abrí cada uno, ¿con qué fin? Con el fin de que revisáramos, miráramos que abran de manera correcta, simple y llanamente para eso. Pues esto les quiero mostrar. Este es una presentación en un resumen en Calameo. El Calameo es una herramienta muy interesante y este pues es un resumen que se hizo directamente en Calameo de esa información de recursos educativos digitales, estándares, licenciamiento, producción, entre otros. Y los dos libros electrónicos multimediales. El primero, el de recursos educativos digitales. Recuerden que tenemos que decirle ver contenido. Y al decirle ver contenido, pues él nos va a mostrar los 3 capítulos. El primer capítulo que es de fundamentación. El segundo capítulo que me habla de repositorios. Y el tercer capítulo que me habla de los estándares. Esto en cuanto a los recursos educativos digitales. Y el libro electrónico multimedial de gestión de procesos de diseño y desarrollo de programas educativos en línea, que nos habla de la docencia virtual en el capítulo 1, de los ambientes virtuales y sistemas de gestión de aprendizaje, vuelvo y le repito, los famosos EVA o ABA o LMS, los lineamientos para la construcción de esos ambientes virtuales de aprendizaje y los objetos virtuales de aprendizaje. Un objeto virtual de aprendizaje puede ir incluido dentro de un recurso educativo digital. Un recurso educativo digital puede ir incluido dentro de un ambiente virtual de aprendizaje. Un objeto virtual de aprendizaje puede ir incluido dentro de un ambiente virtual de aprendizaje, pero un ambiente virtual de aprendizaje no debe ir incluido dentro de un red, ni puede ir incluido dentro de un objeto virtual. Entonces, esos conceptos es importante que ustedes consulten muy detenidamente esas definiciones para que apropien claramente esos conceptos como tal. En ese orden de ideas vamos a revisar el paso 5 que nos dice: con el conocimiento adquirido elabore un documento que contenga la construcción de los conceptos de recurso educativo digital, enseñanza y aprendizaje desde su perspectiva laboral. Pues teniendo en cuenta cada una de sus áreas de desempeño y ese proceso de enseñanza y aprendizaje, construir ese concepto de recurso educativo digital. Recuerden que aquí estamos hablando de conceptos, no de definiciones. Entonces
No es copiar y pegar la definición que consultamos, es construir un concepto que es muy diferente a una definición, además de enseñanza y aprendizaje. Un mapa conceptual realizado en la herramienta CMap Tools. Aquí yo quiero ser un poco más amplio. Utilicen la herramienta que ustedes deseen para desarrollar su mapa conceptual. Lo importante de eso es que cuando lo desarrollemos, capturemos, hagamos una captura de pantalla, la coloquemos en el documento y coloquemos el enlace de acceso al mapa. Puede ser en GoCore, puede ser, bueno, en cualquiera de esas otras herramientas para el desarrollo de mapas mentales, o, perdón, mapas conceptuales. Hay herramientas para crear mapas mentales y hay herramientas para crear mapas conceptuales. En cualquier herramienta yo puedo crear un mapa mental o un mapa conceptual. ¿Cuál es la diferencia? Pues su estructura y la manera como yo presento el contenido. Entonces eso es muy importante tenerlo muy claro. Cómo presento el contenido y cómo hago la estructura del mapa para que sea un mapa conceptual y no un mapa mental. Entonces es muy importante. Y es la herramienta de su gusto. ¿Qué contenido debe tener ese mapa? ¿Cuál es la diferencia entre los recursos educativos digitales y la educación formal tradicional, teniendo en cuenta el proceso de enseñanza y de aprendizaje? Incluye en el documento la imagen del mapa conceptual y el enlace, lo que les venía diciendo. La respuesta argumentada a las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia encuentra entre el recurso educativo digital, el entorno virtual de aprendizaje y el objeto virtual de aprendizaje? Entonces, de acuerdo a la consulta que hagan ustedes de esas definiciones y la apropiación de sus conceptos, dan una respuesta argumentada a esa pregunta. ¿Qué diferencia encuentran entre los tres? Recurso educativo digital, entorno virtual de aprendizaje y objeto virtual de aprendizaje. Si quieren hacer un cuadro comparativo, no hay ningún problema. También de esa manera lo pueden presentar. ¿Y cómo utilizaría cada uno de estos elementos en la clase? Como les digo, si ustedes utilizan un cuadro, pues en el cuadro pueden colocar cada uno de esos aspectos de las preguntas y organizar el cuadro. O si quieren hacerlo por aparte, también no hay ningún inconveniente. Bueno, seleccione un recurso educativo digital y deje su enlace para ser visitado por el profesor. Intervenga dicho red especificando el repositorio donde fue tomado el red. En esto tengo que ser muy claro. Los red no los encontramos sueltos en la web. Entonces no digamos que lo encontramos en Google, que lo encontramos en Opera, que lo encontramos en cualquier otro buscador. No lo encontramos así, están dentro de los repositorios. Y es importante pues que leamos claramente qué es un repositorio y para qué sirven los repositorios para que podamos ir a consultarlos. ¿Qué estándares de funcionalidad observa? Recuerden que se manejan estándares en los recursos educativos digitales. ¿Qué le aporta este recurso educativo digital a su proceso de enseñanza? Por eso se recomienda buscar un recurso educativo digital en su área de desempeño. ¿Y cuáles son las características que más llamarían la atención a sus estudiantes de ese recurso educativo digital? Justifique y sustente todo el proceso realizado con los referentes teóricos. Hablando de este aspecto, permítanme, me muevo por acá. ¿Sí? Aquí hay una información, yo se las voy a compartir con la grabación de este encuentro. Primero, los metadatos. Son muy importantes tenerlos en cuenta, pues, para los productos digitales, pero mucho más importantes para los recursos educativos digitales, ¿cierto? ¿Qué es un metadato? Bueno, los metadatos los venimos usando desde que teníamos las bibliotecas normales, las bibliotecas en las cuales iba usted y buscaba su libro. Y el metadato pues era llegar a ese fichero y empezar a buscar en el fichero y encontrar la descripción exacta de ese libro que yo iba a consultar además del nombre, ¿cierto? Estaban registrados por unas letras, por unos números, etcétera. Esos son los metadatos.
Permítanme a ver si puedo quitar esto porque no me deja llegar al otro. Exacto. Y este mapa conceptual sobre los estándares de los recursos educativos digitales, dice los estándares a tener en cuenta son de diseño estructural, de diseño de entorno audiovisual, de accesibilidad, condiciones técnicas, estándares de web, herramientas para generar recursos educativos digitales, guiones, licenciamiento, entre otros. ¿Qué son los recursos educativos digitales? ¿En qué están basados? ¿Y dónde se encuentran? Están los repositorios, los metadatos, ¿cierto? Entonces, este mapa conceptual también se los voy a compartir el día de mañana con la grabación de este encuentro síncrono. Perdónenme que me perdí. Ah, bueno, ya. Y aquí les quiero mostrar algunos ejemplos de repositorios. Primero, hay una página educativa que todos ustedes conocen que se llama Colombia Aprende, o la mayoría de ustedes la trabajan. Y en Colombia Aprende hay unos espacios que son repositorios, como contenidos para aprender. En contenidos para aprender encontramos dentro del repositorio unos repositorios internos en el mismo repositorio, para hacerme entender. ¿Por qué? Porque está por distintas materias, como llamamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entramos al lenguaje y aquí ya encontramos un recurso educativo digital. ¿Por qué? Porque un recurso educativo digital está creado en una temática específica. Este se llama efectos de la publicidad y medios audiovisuales. Una de las primeras características que me muestra que es un recurso educativo digital es descargable, pero vamos a mirar si está disponible. Entonces, digámosle ver contenido. Está disponible al parecer. Entonces nos muestra una estructura en la cual tiene una guía del docente, una introducción, unos objetivos, un desarrollo con dos actividades, un resumen que es un contenido temático muy específico, muy claro, una tarea y unas actividades imprimibles. Otro de los repositorios es Intelf. Aquí también nos dice recursos educativos y vamos a buscar en cualquiera de estos espacios información sobre recursos educativos digitales que cumplan con los estándares de los recursos educativos digitales como tal. En este espacio de Intel nos muestra Excel Learning. ¿Qué es Excel Learning? Excel Learning es la herramienta más popular, digámoslo así, para crear recursos educativos digitales. Entonces aquí pues ya nos empieza a mostrar directamente cómo trabajarla de acuerdo al manual y las descargas, pero bueno, esto ustedes lo trabajarán más adelante en diseño y construcción de red, pero si quieren irlo visualizando sería bien interesante. Y está Procomún. Procomún es otro repositorio en el cual pues encontramos pues distintos recursos educativos digitales. Aquí hay uno que se llama el género dramático, por ejemplo. ¿Sí? Y yo entro y aquí me va a mostrar una introducción, ¿sí? Y me va a mostrar otro contenido, elementos curriculares, el teatro, características, subgéneros, la evaluación y me dice que es descargable, que es una de las principales características de los recursos educativos digitales. Entonces, esto como manera de ejemplo, todas las universidades del mundo tienen repositorios. Los repositorios más robustos son los de las universidades españolas, las universidades chilenas. Aquí hay varias universidades que tienen repositorios también muy buenos. Las mexicanas también. Entonces, los invito a empezar a revisar y a consultar toda esa información. Bueno, entonces aquí en recursos, pues también nos muestra algunos recursos que ya visualizamos acá y algunos otros que pues no están. Hay material de apoyo para la creación del mapa mental en Zenmap Tools, pero les digo, si ustedes quieren trabajar otro documento, otra herramienta distinta para crear mapas que no sea Zenmap Tools, también pueden hacerlo. Y aquí vamos a revisar la estructura del entregable.
Entonces, el entregable 1 es un documento escrito llamado aportes de los RED en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un tipo de documento estilo informe escrito, el cual debe llevar una introducción, perdón, una portada, una introducción, el desarrollo de estos pasos, de estos puntos del paso 5. Unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Tener en cuenta las normas APA, edición actualizada, para citar y referenciar, redacción de lenguaje técnico, revisión gramatical y ortográfica. Por favor, no se les olvide revisar su gramática y su ortografía. A veces se encuentran errores que parecen increíbles. El documento lo debemos mandar en formato PDF. ¿Qué quiere decir eso? Lo desarrollamos en Word. Y cuando ya lo tengamos desarrollado, estructurado, completo en Word, lo pasamos a PDF y lo enviamos en PDF, perdón, grabado de la siguiente manera. Primer nombre, raya a piso, primer apellido, raya a piso, corte, raya a piso, 1. Evitar utilizar tildes, señas o caracteres especiales para evitar tener algún tipo de conflicto en el momento de subir el entregable por el tablero de anotaciones. Este ejercicio puede sobrar, pero a mí me gusta siempre hacerlo y es recordarles cómo cargamos nuestros entregables, porque suele suceder que a veces me envían mensajes sin el archivo, vacíos. Recuerden que escogemos un documento, como se llame. En este caso voy a escoger ese, le digo abrir. Él ya me lo seleccionó, debo decirle adjuntar. Ya cuando el archivo esté adjunto, aparece así en azul. Le damos un título al asunto. Si deseamos, escribimos aquí algo en el editor de texto y le decimos aceptar para enviarlo. ¿Cómo podemos comprobar que quedó enviado correctamente? Refrescamos la página con F5 o en su defecto vamos directamente al tablero de anotaciones y revisamos que haya quedado enviada correctamente con el archivo adjunto. Bueno. Buenas noches para las personas que fueron ingresando. Preguntas con respecto al desarrollo del entregable 1. Por favor, me alzan la mano. Lucy, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, señor. Bueno, profe, no, pues buena explicación. Ya yo estuve mirando desde antier, revisando el tema. Ya tengo claro lo que voy a hacer. Descargué también el programa para hacer el mapa conceptual. Tool, ya lo estuve esculcando, me parece fácil. Y pues bueno, ya pues voy a empezar a trabajar en eso. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, Listo, profe, gracias. Aviso parroquial, dirían por ahí. Este es un curso que se trabaja de manera individual, pero si ustedes desean trabajar en grupo, máximo 3 personas por grupo es aceptable. O sea, pueden trabajar o en parejas o máximo en grupo de 3 o individuales si así lo desean. Profe, que es que nosotros somos 4. Perfecto, hagan 2 grupos. Máximo 3. ¿Por qué? Porque es que esa es la dinámica que se trabaja en la mayoría de los cursos. Entonces, quiero mantener esa dinámica para que ustedes, pues, si ya vienen trabajando con algún grupo o están trabajando con algún grupo, puedan hacerlo de la misma manera. ¿Listo? Joan, buenas noches. Profe, buenas noches. Con base al repositorio de donde lo tomamos, ¿ubicamos solo la fuente bibliográfica o de pronto pantallazos o algo? ¿O lo descargamos y lo anexamos allí? Si se puede descargar. No, deben colocar el enlace. Ah, ok. Obviamente que del recurso educativo digital también lo ideal es colocar una captura de pantalla, pero me deben colocar el enlace del repositorio y el enlace del recurso educativo digital como tal. Listo, profe. Vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta, mis queridos estudiantes? El día de mañana les estaré compartiendo esta grabación. Yo mis grabaciones las subo a mi canal de YouTube.
les comparto el enlace de mi canal de YouTube. ¿Con qué fin? Con el fin de que pues en Teams se va desapareciendo las grabaciones y no se me desaparezca la grabación. En ese canal de YouTube también encuentran información de muchos cursos. Si desean revisar, curiosear, dirían por ahí, pueden hacerlo. También les estaré compartiendo el mapa conceptual que les mostré de los estándares y alguna información con repositorios para que pues sea de apoyo para ustedes. ¿Listo? Entonces eso era lo que yo tenía para compartirles en la noche de hoy. Les agradezco a todos por la asistencia, por la participación. Síganse cuidando. Feliz fin de semana y bendiciones para todos. Que estén muy bien. Gracias, profe. Felicidades, adiós.